Imagina que el conflicto entre Irán e Israel toma proporciones mayores. Lo que comenzó en junio de 2025 se extendió como un incendio que se niega a extinguirse, alimentado por décadas de desconfianza, alianzas peligrosas y cicatrices jamás curadas. En pocas horas, los cielos de Oriente Medio se convirtieron en corredores de fuego. Ataques de misiles cortaron el silencio de la madrugada y pusieron en jaque el equilibrio de la región. Nadie sabía con certeza quién disparó primero, pero las consecuencias no dudaron. Tel Aviv bajo alerta, Teherán en estado de guerra y las grandes potencias divididas entre discursos y barcos. Era el fin de la ruptura del alto el fuego y el inicio de una escalada que podría reescribir el destino de las naciones. La pregunta ya no era si habría guerra, sino quién resistiría más y hasta dónde llegaría esto. La batalla dejó de ser solo entre ejércitos. La economía de guerra, el poder aéreo, la inteligencia estratégica, los aliados silenciosos e incluso los proxies como Hezbollah y los hutíes fueron arrastrados al centro del tablero. Cada movimiento, una jugada con riesgos calculados, cada vacilación, una oportunidad para que el enemigo avanzara. Estás a punto de descubrir lo que sucede cuando la tecnología de punta se encuentra con motivaciones milenarias. Vamos a diseccionar esta guerra desde todos los ángulos. ¿Quién tiene más poder bélico? ¿Quién aguanta más tiempo? ¿Quién está realmente solo? ¿Y quién puede, con un único disparo, encender la mecha de un desastre nuclear? El destino de Oriente Medio podría depender de un único error de cálculo, y solo quien lo vea hasta el final entenderá por qué. En una guerra como esta, la victoria puede no significar la supervivencia. Toda guerra tiene su preludio, pero pocas estallan con tanta rapidez como la actual guerra entre Irán e Israel. Junio de 2025 quedó marcado por el sonido cortante de los misiles iraníes rasgando el cielo rumbo a Tel Aviv. No era un incidente aislado, era el punto de ebullición tras años de fricción, emboscadas silenciosas y juramentos de venganza. Con la ruptura del alto el fuego, se selló el destino de dos gigantes que ya no sabían cómo retroceder. La historia, como siempre, comenzó con un ataque, pero terminará con uno solo. Mientras el humo ascendía en la costa israelí, el mundo entendía que no se trataba de un error de cálculo, era una escalada militar calculada, casi quirúrgica. Irán, ya bajo presión interna, apostó alto al atacar infraestructura civil y militar en un mismo golpe. Fue un movimiento audaz, quizás inspirado en tácticas antiguas de intimidación psicológica, donde se apunta al corazón para paralizar el cuerpo. Pero el enemigo, en este caso, era Israel, y su respuesta no tardaría. Allí comenzaba una danza peligrosa entre el orgullo y la supervivencia. La represalia israelí no fue solo un acto de furia, sino una coreografía precisa de aviones de combate cruzando los cielos rumbo a Damasco, Beirut y las fronteras sirias. El objetivo, sin embargo, iba más allá de las bases enemigas. Era la propia red de influencia de Irán en Oriente Medio. Mientras los ataques contra Tel Aviv provocaban pánico, las bombas israelíes buscaban cortar la raíz del problema. Un claro paralelo con campañas militares del pasado. Eliminar no solo al soldado, sino al mensajero, al espía, al proveedor. Golpear la telaraña para debilitar a la araña. En este tablero, Estados Unidos surgió como un aliado no tan silencioso, ofreciendo apoyo logístico e intercepciones aéreas. Del otro lado, Hezbollah y los hutíes entraron en escena como piezas de un juego por delegación, proxy, lanzando cohetes y drones en oleadas coordinadas. Ya no era solo un enfrentamiento entre dos países, era un campo minado de actores indirectos, todos con cuentas que saldar. La guerra se extendía como fuego en paja seca, encendiendo llamas hasta donde la vista no alcanzaba. Las líneas del frente ya no tenían fronteras fijas. La comunidad internacional reaccionó con la previsible mezcla de conmoción e impotencia. Reuniones de emergencia, discursos acalorados, amenazas de sanciones, pero poco se hacía en la práctica. Como en guerras del pasado, los imperios observaban mientras sus vecinos sangraban. Y entre promesas de paz y amenazas veladas, la pregunta flotaba en el aire como una sombra. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Quién daría el golpe que lo cambiaría todo? Era solo el comienzo, y los ecos de este primer choque aún resonarían por mucho tiempo. Toda guerra cuesta cara, en sangre, en tiempo, pero sobre todo en dinero.
Cuando el polvo de los primeros ataques se asentó, una nueva pregunta emergió entre los analistas. ¿Quién tiene la capacidad para sostener un conflicto prolongado? Por un lado, una economía sólida como la de Israel, con reservas estratégicas y amplios lazos comerciales. Por el otro, Irán resiliente, pero asfixiado por sanciones internacionales e incertidumbres internas. La balanza se inclinaba, y no era solo por el oro en las arcas. El PIB de Israel frente al de Irán reveló un abismo. Mientras los israelíes mantenían un crecimiento moderado, incluso en tiempos hostiles, los iraníes veían su economía desmoronarse bajo presiones externas. La inflación en Irán no era un número abstracto, era arroz más caro, combustible más escaso, familias empobreciéndose en silencio. La financiación militar, en este escenario, se convertía casi en un sacrificio nacional. Y como en los reinos antiguos, el pueblo sostiene el peso del escudo y la lanza. Aún así, Irán era un jugador frágil. A lo largo de las décadas, creó mecanismos para eludir restricciones. Comercio en monedas alternativas, alianzas discretas, reservas ocultas. Era como un castillo antiguo, desgastado en los bordes pero con muros internos aún firmes. Sin embargo, una economía de guerra exige más que resistencia, exige aliento. Y en una carrera larga, no todo caballo bravo llega al final si la silla pesa demasiado. Israel, por su parte, aprovechó el apoyo de sus aliados para reforzar sus fondos de guerra, la entrada de recursos a través de acuerdos bilaterales, sobre todo con UU, y Europa, garantizó un margen de comodidad. Era como un imperio que recibe tributos de sus colonias, más municiones, más tanques, más comida. La estabilidad interna, aliada a la confianza de los mercados, hizo que los costos se diluyeran en capacidad. La guerra, para Tel Aviv, era cara, pero viable, y mientras los misiles cruzaban los cielos, los números en las arcas determinaban el tiempo que esta danza podría durar. Porque no basta con ganar batallas, hay que pagarlas. La historia demuestra que imperios poderosos ya han caído por falta de trigo, no de espadas. Y en este nuevo capítulo, quien sostiene el peso de su propio armamento, también define el desenlace o prolonga el caos hasta el límite de lo insoportable. En el campo de batalla, no basta con tener soldados. Es necesario tener ojos que ven más lejos, brazos que alcanzan más rápido y defensas que no duermen. Israel entiende esto como pocos. Con sus F-35I, cazas de élite capaces de actuar antes de que el radar enemigo despierte, Tel Aviv ha construido una fuerza aérea que dicta el ritmo de la guerra. Es una ventaja que recuerda a los ejércitos del pasado, donde quien dominaba el cielo, dominaba el curso de la guerra. Y ahora, el cielo es digital, sigiloso y letal. Mientras tanto, Irán apuesta por el volumen. Misiles de saturación, bombardeos incesantes, ataques sucesivos, no por la precisión, sino por la cantidad. Los drones Shahed, lanzados en oleadas, intentan sobrecargar los sistemas de defensa israelíes, como si fueran flechas disparadas contra murallas, con la esperanza de que una entre mil las atraviese. Es una estrategia arriesgada, que funciona mejor cuando el enemigo vacila. Pero Israel todavía no ha vacilado. La diferencia entre ambos ejércitos no está solo en el número de armas, sino en el grado de sofisticación. Israel utiliza armamento de precisión, guiado por inteligencia artificial y satélites, para alcanzar centros estratégicos sin desperdiciar munición. Es una guerra pensada, casi quirúrgica. Por su parte, Irán, limitado por embargos y retrasos tecnológicos, cuenta con un arsenal robusto, pero envejecido, como los ejércitos de imperios que sobrevivieron más por el coraje que por la innovación. En este escenario, los drones de guerra asumen un papel decisivo. Rápidos, silenciosos, casi invisibles, se han convertido en los espías y verdugos del siglo XXI. Israel, con su flota avanzada, opera ataques y vigilancia en tiempo real, mientras que Irán intenta compensar con creatividad y volumen. Es un duelo entre precisión y avalancha, donde un acierto puede cambiarlo todo, pero un error también. La supremacía tecnológica no garantiza una victoria inmediata, pero inclina el tablero, como en los tiempos de Alejandro, que venció a ejércitos más grandes con maniobras más inteligentes. El conocimiento técnico transforma a pocos en muchos, y a medida que la guerra avanza, queda claro,
No se trata solo de quién tiene más armas, sino de quién las usa mejor y quién anticipa el próximo movimiento antes incluso de que el enemigo piense en hacerlo. En el arte de la guerra no basta con tener armas, es preciso saber usarlas bajo presión, en el calor del momento, cuando el polvo cubre el horizonte y el enemigo no da tregua. En este punto, la experiencia de guerra de Israel es indiscutiblemente superior. Desde 2023, el país opera en múltiples frentes: Gaza, Líbano, Siria, con tropas en constante rotación, pruebas reales de combate e inteligencia activa. Como los generales veteranos de imperios antiguos, sus soldados no luchan en el papel, aprenden en la práctica. Irán, por otro lado, lleva las marcas de un guerrero que ya fue probado, pero que hace mucho se distancia del campo. Su última guerra convencional se remonta a los años 80 contra Irak, y desde entonces sus fuerzas han actuado más entre bastidores que en la línea del frente. El historial de combate iraní es más político e indirecto que táctico y directo. Esto crea un abismo entre el saber y el hacer, y en la guerra, dudar por un segundo puede costar una ciudad. Israel domina la logística en tiempo real como un comandante que conoce los atajos de cada valle y las rutas de suministro incluso en la oscuridad. Es una fuerza militar que entrena para mañana como si fuera hoy, movilizando reservas en cuestión de horas, ajustando estrategias con base en datos actualizados a cada minuto. Irán, aunque fuerte, tiene dificultades para replicar ese ritmo. Como un ejército medieval que confía demasiado en caravanas lentas, sus movimientos son más pesados. La movilización de reservas en Israel es prácticamente un ritual nacional. Hombres y mujeres saben que la convocatoria puede llegar en cualquier momento, y cuando llega responden. Esto crea una preparación casi tribal, colectiva. En cambio, Irán depende de estructuras más centralizadas y políticas, lo que retrasa su reacción. Es la diferencia entre un ejército entrenado para la guerra constante y otro que aún prepara el terreno antes de marchar. Finalmente, la guerra moderna exige más que fuerza. Exige visión, adaptación, reflejos, como los generales de la antigua Roma, que vencían no por cantidad sino por táctica y disciplina. Israel se impone por estar siempre 2 pasos por delante. Y esta diferencia brutal en la preparación táctica puede definir no solo quién gana la batalla, sino quién seguirá en pie cuando el humo se disipe. En cualquier conflicto, quien logra protegerse primero, sobrevive más. Israel entiende esto con una claridad casi instintiva. Sus capas de defensa antiaérea, desde el domo de hierro hasta el Arrow 3, crean un verdadero escudo invisible sobre las ciudades. Cada sistema actúa como un guardián a diferentes altitudes y alcances, neutralizando desde cohetes simples hasta misiles hipersónicos. Es como una fortaleza móvil, moldeada a lo largo de décadas de ataques y lecciones amargas. El David's Sling, onda de David, por ejemplo, intercepta misiles de mediano alcance con una precisión casi quirúrgica, y el Arrow 3, enfocado en amenazas de largo alcance, eleva el juego al proteger al país de posibles ojivas a cientos de kilómetros. Cada disparo exitoso es un golpe moral para el enemigo y un suspiro de alivio para la población. Las guerras antiguas nos enseñan: las murallas no ganan batallas, pero hacen que los reyes duerman tranquilos. Y en este caso, el escudo vale tanto como la espada. Por su parte, Irán, aunque ha invertido en el sistema Bavar 373, enfrenta serias limitaciones. Su escudo es menos denso, más vulnerable y sufre fallos operativos. Los drones y misiles israelíes encuentran menos resistencia al penetrar sus defensas, y esto expone puntos sensibles. Es como una armadura de cuero contra lanzas afiladas. Aguanta el primer impacto, pero se rasga con el tiempo. La fragilidad de la retaguardia iraní limita su ofensiva. Israel también lleva la delantera en el dominio de las intercepciones de drones Shahed, una amenaza persistente e incómoda. Con sensores modernos y algoritmos adaptativos, sus fuerzas logran identificar y derribar los pequeños objetivos en pleno vuelo. Como los arqueros persas que se enfrentaron a Alejandro, los drones vuelan en masa, pero pocos cruzan la línea de fuego. La superioridad tecnológica, en este caso, salva vidas en tiempo real. Neutralizar una salva de misiles no es solo ganar un ataque, es impedir que el enemigo altere el curso de la guerra. La precisión de las defensas israelíes
impone un costo psicológico al adversario, la frustración de ver sus esfuerzos disueltos en el aire. Y cuanto más pasa el tiempo, más clara se vuelve la lección. En esta guerra, quien no puede protegerse, ya ha comenzado a perder. En una guerra los aliados pueden pesar más que los ejércitos. Israel entra en este conflicto con una ventaja notable: apoyo directo de EU, presencia militar confirmada, cooperación en inteligencia y escudos compartidos. No se trata solo de promesas en discursos, son barcos, casas y soldados posicionados en puntos estratégicos, como en los tiempos de los imperios antiguos, cuando las alianzas garantizaban rutas seguras y refuerzos rápidos. Tel Aviv no lucha sola, lucha rodeada de manos extendidas y ojos atentos. Además de los estadounidenses, Francia y el Reino Unido se unen al esfuerzo en menor escala, es verdad, pero con peso logístico e influencia diplomática. Son aliados operativos, capaces de ofrecer apoyo aéreo, reconocimiento y cobertura política. A diferencia de los tiempos medievales, cuando los pactos se sellaban con matrimonios y banderas, hoy se sellan con aviones en el cielo y satélites en órbita. La maquinaria de guerra israelí gira con ayuda externa y gira rápido. Del lado iraní, la situación es más nebulosa. Rusia y China, aunque se alinean en el discurso y en intereses económicos, ofrecen sobre todo apoyo diplomático y suministro indirecto. No hay soldados chinos en Teherán, ni tanques rusos cruzando el Golfo. Son aliados simbólicos, estratégicos en las negociaciones, pero ausentes en el campo. Irán, como los imperios aislados del pasado, grita fuerte, pero lucha casi solo, y eso pesa con el tiempo. La diferencia entre aliados operativos y simbólicos se vuelve visible cuando los ataques se multiplican y la logística necesita aliento. Mientras Israel recibe armas, repuestos e inteligencia en tiempo real, Irán depende de rutas alternativas, esquemas paralelos y acuerdos informales. La guerra moderna exige cadenas de suministro seguras, y en eso, el bloque occidental está años por delante. Como en las campañas romanas, quien controla el camino, controla el desenlace. Al final, el conflicto revela no solo quién tiene aliados, sino quién puede contar con ellos cuando el humo se levanta. La OTAN e Israel muestran una sintonía operativa, mientras que Irán se equilibra entre discursos de apoyo y duras realidades en el campo. Y en una guerra que consume recursos por minuto, la distancia entre palabras y acciones puede ser la línea que separa la supervivencia de la ruina. Irán aprendió de los grandes imperios. A veces, no se vence con tropas propias, sino con brazos lejanos. Sus proxies, Hezbollah, hutíes y milicias apoyadas por el régimen, funcionan como ejércitos aparte, listos para actuar en nombre de Teherán. Atacan desde diferentes frentes, abriendo múltiples crisis para sobrecargar a Israel. Es una táctica de asedio indirecto, tan antigua como las guerras entre ciudades-estado, donde los vasallos sangraban en lugar de los reyes. Hezbollah en el Líbano lidera la ofensiva con cohetes diarios, poniendo a prueba los límites de las defensas israelíes. Es un enemigo experimentado, atrincherado, que conoce el terreno y la guerra asimétrica. Desde Yemen, los hutíes lanzan drones y misiles contra objetivos estratégicos, ampliando el radio de la amenaza. Las milicias iraquíes también se movilizan, extendiendo los tentáculos de Irán por toda la región. Cada grupo actúa como un dedo de un mismo puño, intentando golpear por sorpresa. Pero esta táctica tiene un precio. La dependencia de fuerzas no estatales exige coordinación y suministro constante. Y con el avance de la guerra, los arsenales de estos proxies comienzan a agotarse. El número de cohetes lanzados por día disminuye y el impacto de las ofensivas se reduce. Israel, atento, aprovecha cada debilidad para contraatacar con precisión. Como los generales de Esparta que atacaban en los momentos de agotamiento del enemigo, Tel Aviv elige sus ventanas con frialdad. La respuesta de Israel en múltiples frentes es tan rápida como calculada. Operaciones en el sur del Líbano, bombardeos quirúrgicos en Damasco y misiones secretas en áreas dominadas por milicias. Es como un imperio que, aún rodeado, mantiene cada frontera bajo dominio. Esta elasticidad operativa deja a los proxies en una posición defensiva y a Teherán cada vez más solo en el tablero. Al final, la fuerza de los proxies de Irán depende del tiempo.
la munición y la moral. Cuando uno o más de estos elementos fallan, la estructura comienza a resquebrajarse, e Israel lo sabe. Por eso, su estrategia va más allá de la respuesta. Busca vaciar las piezas del enemigo, una por otra. El juego continúa, pero el tablero se va quedando cada vez más vacío. Las guerras nunca ocurren de una sola vez. Vienen en olas, fases que se desarrollan como capítulos de una tragedia anunciada. La primera etapa fue la batalla de misiles y drones, con ataques coordinados que intentaban romper defensas y probar límites. Las ciudades se convirtieron en objetivos, los cielos en corredores de fuego y los radares en los ojos más preciados del frente. Pero como en las campañas de los grandes generales de la antigüedad, el verdadero golpe aún estaba por llegar. Esta era solo la apertura del asedio. Pronto, la guerra entraría en una campaña aérea prolongada, con Israel apuntando a instalaciones nucleares y centros estratégicos iraníes. El objetivo no era solo sacudir la estructura militar, sino minar la ambición de Teherán de convertirse en una potencia atómica. Bombardeos quirúrgicos, largos vuelos nocturnos, explosiones puntuales, una guerra pensada para debilitar sin ocupar. Era el estilo de los imperios marítimos: atacar y retirarse, dominar por el aire antes de poner los pies en el suelo. Pero el conflicto no quedaría restringido a los cielos. El estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo mundial, se convertiría en un punto de tensión. Una guerra naval y bloqueos estratégicos comenzarían a surgir, con minas marinas, torpedos sigilosos y enfrentamientos entre barcos patrulleros. El impacto sería global, e Irán apostaría por ello como carta de negociación. Era como cortar las rutas de suministro de los ejércitos romanos. Quien controla el mar, controla el flujo de la guerra. En paralelo, la escalada cibernética y psicológica ganaría fuerza. Hackeos, desinformación, ataques a la infraestructura digital, todo para desestabilizar al enemigo sin disparar un solo tiro. Esta es la guerra invisible, donde quien pierde el control de la narrativa pierde terreno. Israel, experimentado, respondería con contrainteligencia y operaciones de engaño, e Irán, con amenazas calculadas, buscando apoyo popular interno y externo. Sería un duelo de mentes, no solo de armas, y detrás de cada misil se contaría una historia. La propaganda y la guerra de narrativas convertirían cada acto en un espectáculo. Titulares, videos, discursos enardecidos. La verdad sería moldeada por quien gritara más fuerte o golpeara con más fuerza, como en los tiempos antiguos, donde los bardos cantaban victorias que no siempre ocurrieron. Ahora serían las redes de información las que dictarían lo que el mundo cree. Y en este teatro de ilusiones, la próxima fase de la guerra ya se insinúa. En toda guerra larga, hay un punto donde la lógica comienza a fallar y el miedo toma el mando. En el caso de Irán e Israel, ese punto tiene nombre y carga: la bomba nuclear iraní. El temor de que Teherán, acorralado, decida acelerar su programa nuclear se vuelve cada vez más plausible a medida que sus instalaciones son bombardeadas. Es el dilema clásico del animal acorralado. Cuanto más lo cercan, más se arriesga. Y basta un movimiento en falso para que el mundo se sumerja en un nuevo abismo. Israel, conocedor de este riesgo, vive entre dos extremos: atacar antes de que sea demasiado tarde o contenerse para no precipitar lo inevitable. La posibilidad de un ataque nuclear preventivo israelí no se descarta entre bastidores. Sería un acto extremo, con consecuencias geopolíticas impredecibles, pero no sin precedentes en la lógica de la disuasión. Como en las guerras antiguas, donde los reyes destruían ciudades para impedir que se convirtieran en fortalezas enemigas, la lógica es brutal, pero estratégica. Por otro lado, Irán sostiene que su amenaza nuclear es una respuesta a la agresión externa, y cuanto más es presionado, más cerca parece estar del llamado breakout nuclear, el momento en que cruzan el punto de no retorno. No se trata solo de fabricar una ojiva, sino de poseer la capacidad de producirla rápidamente, si así lo quisieran. Es un juego de sombras, donde nadie revela sus cartas, pero todos saben que hay algo escondido bajo la mesa. El dilema moral pesa tanto como el militar. Un ataque preventivo podría retrasar el programa nuclear, pero también abriría las puertas del infierno diplomático. Las naciones vecinas reaccionarían, las alianzas serían puestas a prueba
y el costo político para Israel sería altísimo. Aún así, en tiempos de guerra, decisiones imposibles a menudo se toman con manos firmes y ojos cerrados. La historia ya ha visto reinos destruir al enemigo y a su propia alma en el proceso. En este escenario, la línea entre la victoria estratégica y la catástrofe irreversible es tan delgada como el filo de una espada bien afilada. Cualquier error de cálculo, una explosión mal atribuida, una intercepción mal entendida, puede ser la mecha de algo sin retorno. Y, como siempre, mientras los generales deciden en los mapas, los pueblos rezan para que el último botón nunca sea presionado. Mirar el tablero completo de esta guerra exige más que contar tanques y misiles. Es necesario sopesar factores invisibles: moral, estrategia, resiliencia. Cuando ponemos lado a lado la tecnología militar, la experiencia de combate, el apoyo internacional y la economía de guerra, el panorama apunta claramente a un vencedor militar. Israel, con su afilada maquinaria de guerra, sus defensas impenetrables y su mando ágil, se mostró superior en casi todos los frentes. No por suerte, sino por una preparación acumulada durante décadas de conflicto. Irán, por más que haya resistido, vio a sus proxies agotados, sus defensas vulnerables y sus reservas tensionadas al límite. El intento de compensar fragilidades con volumen de ataque tuvo un efecto limitado frente a una estructura más moderna y sincronizada. Incluso con una retórica agresiva y alianzas simbólicas, le faltó un soporte operativo real para sostener la ofensiva. La guerra moderna, como en las grandes campañas históricas, premia a quien domina el tiempo y el terreno, y en eso Israel jugó mejor. Aún así, vencer militarmente no significa conquistar la paz. El desgaste político, las pérdidas civiles, la tensión diplomática, todo esto seguirá reverberando mucho más allá del último disparo. Israel saldría vencedor en los números, pero quizás más aislado que nunca. Irán, aunque derrotado, no desaparecería. Como los imperios que volvían a las sombras para reconstruirse, puede usar la derrota como una narrativa de resistencia y convocar a nuevos aliados. El equilibrio entre fuerzas armadas, aliados estratégicos y la sostenibilidad del conflicto se demostró decisivo, pero la verdadera batalla quizás comience ahora, en las mesas de negociación, en las calles en ruinas, en las miradas de pueblos que ya han visto repetirse esta historia, porque la guerra, una vez iniciada, nunca termina donde empezó. Se desliza hacia los rincones más silenciosos de la política y de la memoria colectiva. Ante esto queda la pregunta: ¿es posible realmente ganar una guerra en Oriente Medio? Y más importante, ¿cuántas victorias como esta puede soportar el mundo todavía? La guerra termina, pero el silencio que viene después habla más fuerte que cualquier explosión. ¿Y si Irán no se hubiera retirado? ¿Y si Israel hubiera ido más allá de lo necesario? ¿Será que el próximo conflicto ya está en marcha, aunque nadie lo haya declarado? ¿Cuántas guerras más se librarán basándose en los mismos errores, en los mismos impulsos? Y al fin y al cabo, ¿estará el verdadero enemigo realmente del otro lado de la frontera? ¿O habita dentro de cada decisión precipitada, de cada ambición sin freno, de cada orgullo inflamado? Si este análisis te ha hecho pensar diferente, entonces ya estás un paso por delante de la mayoría. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. La próxima revelación puede mostrarte que, en la historia, lo que parece obvio casi nunca es verdad.